¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal, Charo? Pues mirad, me preguntáis por mis orígenes, cómo me empiezan a interesar todos estos temas y cómo me meto en estos berenjenales. Pues todo empieza en mi etapa vallisoletana. Yo cuando estaba en Valderas, en mi pueblo, en León, pues bueno, me interesaban estos temas de una forma indirecta. Leía algunas de las cosas que caían en mis manos, pero desde luego cuando voy a Valladolid a estudiar la carrera de Derecho, ahí se me abre un mundo de posibilidades, porque por supuesto accedo a más información, a más libros, a más contactos de los que podría acceder en mi pueblo. Es lógico. Y ahí yo recuerdo, y estoy hablando del año 76 aproximadamente, que es cuando yo voy a Valladolid, yo recuerdo que me empecé a suministrar de libros, además de unos libros muy concretos, que son los de la Enciclopedia Pulga, en la plaza de Cantarranas. Yo iba cada domingo y allí, bueno, pues había unos puestos de venta de todo tipo de cosas, pero sobre todo de libros de segunda mano. Y ahí empecé a comprar libros de este tipo, que lo llaman así, la colección Pulga, por el tamaño que tiene. Y bueno, pues tenían un precio muy asequible y me empecé a dar cuenta de la cantidad de temas que se tocaban, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, estas leyendas de San Julián, o incluso cuentos de Santiago Ramón y Cajal. Yo no conocía su faceta literaria hasta aquel momento. O, bueno, pues cuentos también de Jardiet Poncela. Y también, como no, me fui encontrando con libros tan curiosos como este. Este es mi primer libro de ovnis que tengo, Los platillos volantes, de un tal F. Jurado, que no he sabido nunca quién es el que estaba detrás de este nombre o de este seudónimo. Y poco a poco me fui adentrando en un territorio que a mí me encantaba, que no solo es el del misterio relacionado con los ovnis, sino con cualquier anomalía que se produjera en el mundo, y empecé a hacer también recortes de periódicos. Y esos recortes de periódicos, bueno, esto me ha servido un poco, esta pregunta que me hacéis, pues para recopilar en mis viejos archivos, en mis viejas carpetas, donde iba recortando todo aquello que caía en mis manos. Cualquier periódico, cualquier revista que leía o que me pasaban mis amigos que ya conocían mis tendencias y mis manías sobre estos temas, pues yo lo iba recortando. Por ejemplo, recuerdo también, y aquí lo tengo, pues las charlas que daba el grupo Charles Ford en Valladolid sobre el tema ovni, donde en muchas de ellas acudía Juan José Benítez. Y bueno, pues poco a poco me fui dando cuenta de las posibilidades que tenía todo este mundo llamado del misterio. Fijaros, por ejemplo, aquí yo tengo un recorte del 85, un matrimonio de ancianos fallece de muerte natural al mismo tiempo. Bueno, cosas de este tipo yo las iba guardando, imaginaros. Por ejemplo, también me interesaba el mundo de la literatura, pero de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, cuando Leandro Rodríguez reiteró que Cervantes fue Sanabres, me interesaba muchísimo saber el origen de Miguel de Cervantes y las distintas hipótesis que se han ido dando. Pues buscar más cosas al azar de mi carpeta de recortes. Ecuador, otro triángulo maldito. ¿Ves? Un artículo de Juanjo Benítez. Y así, pues iba haciendo una recopilación de temas variados, una especie de Charles Ford muy particular y muy vallisoletano. Fijaros, por ejemplo, en este periódico, así muy grande, pero que si lo abro, pues en página doble nos podemos encontrar con todo esto. Los extraterrestres de hace 50.000 años. Bueno, esto es impresionante, con todo tipo de elementos, de fotografías, de pistas que yo luego continuaba, ¿no? A través de los libros que iba comprando, bien de la colección Pulga, bien de las biografías, por ejemplo, más biografías de Fleming, o por ejemplo, un viaje, también me interesaba muchísimo, al Monte Athos, que todavía no está, pero me gustaría, fijaros también, el de Jorge Bofarul sobre el mundo de lo real. Bueno, pues entre los libros Pulga, los recortes, los otros libros que yo iba comprando, las revistas, con la gente que me iba entrevistando, pues mientras estudiaba la carrera de Derecho, en la Facultad de Derecho allí en Valladolid, pues iba haciendo mis pinitos. De hecho, mi primera intervención en un programa de radio es en el Club de la Tarde, en Radio Valladolid, de la cadena SER, que dirigía y presentaba en su momento Guillermo Gallardo. Ya yo ya tenía una sección donde hablaba, pues bueno, de cantidad de cosas, que tengo por aquí también mis recortes, de ovnis, por supuesto, de parapsicología. Entrevisté, por ejemplo, a un curandero, que aquí tengo la referencia que me dio él, ¿no? Santiago Charro, diciendo que tenía contactos directamente con Jesucristo y que ese era el poder de sanación. Hablaba de alquimia, hablaba de astronomía, en fin, de lo que
fuera oportuno y que a mí me interesara y que yo tuviera pues datos que pudieran sorprender a los oyentes. Así que esa fue mi primera intervención seria y larga, porque yo todavía no había publicado ningún libro en aquella época, y era en Radio Valladolid. Luego sí, mi primera charla, mi primera conferencia, organizada además por la Asociación Vallisoletana de Parapsicología. Mi primera charla la di allí, también en Valladolid, y trataba sobre los contactados, sobre los ovnis y aquellos que decían contactar con inteligencias extraterrestres, porque por entonces me interesaba muchísimo el tema de los contactados, ¿no? Todo lo que tenía que ver con Misión Rama y con los famosos contactados italianos, ¿no? Que también generaron muchísima controversia, pues claro que me interesaba. Volví a colaborar también otra vez en otra radio, en Radio Cadena Española, también en Valladolid, con otra sección, en este caso dedicada a la literatura y a, bueno, pues, a libros extraños que tuvieran que ver, ya digo, con ese aspecto genérico que yo entiendo del misterio, no solo referido a ovnis, no solo referido a parapsicología o a fantasmas o casas encantadas, sino a cualquier faceta de la vida. Y esos fueron mis pinitos, ahí en Valladolid, ahí donde, ya digo, se abrió todo un mundo de posibilidades, donde conocí a mucha gente, pues eso, relacionados con el contactismo, bueno, que si no fui yo a intentar ver ovnis a altas horas de la noche, ¿no? Con gente que decía que tenía contactos directos y lo único que cogías era un frío de 1000 pares de demonios y un cierto cabreo. Pero bueno, esa era la etapa, ¿no? O hacer psicofonías en cualquier lugar que te podías imaginar, incluyendo cementerios. Yo creo que era la etapa de la juventud, la etapa en la que se abrían esas experiencias y en donde vas descubriendo un poco pues lo que hay de verdad y lo que hay de mentira en todo esto. Pero bueno, fruto de aquellos primeros años, cuando yo tenía esos 18, 19, 20 años, pues es bueno, pues todo lo que he ido encontrando ahora, lo que he ido recopilando, que me ha parecido interesante este viaje en el tiempo que he estado haciendo, y eso es lo que me fue abriendo muchísimas expectativas, que se fueron luego concretando cuando ya me fui a Madrid. Bueno, probé unas oposiciones de funcionario de carrera para la Administración del Estado. Y ya en Madrid, bueno, pues conocí a muchísima más gente también, entre ellos a Carlos Canales. Fruto de esa amistad y de esa colaboración, pues surgió mi primer libro, que era el de Duendes, que era el primero de una trilogía de los seres mágicos de España que publicó EDAF. Así que bueno, esto es de una forma muy resumida cómo me empezó a picar el gusanillo o bueno, pues todo ese intríngulis, ¿no? que se nos va generando cuando tenemos esa capacidad de expandir nuestras antenas y sobre todo darnos cuenta de que no solo lo que vemos, no solo lo que palpamos o fotografiamos es real, que hay otro tipo de realidades paralelas o alternativas que están ahí llamando a la puerta para sorprendernos con multitud de informaciones y para darnos cuenta de lo pequeños que somos y de que en definitiva pues somos bastante ignorantes, ¿no? Que lo que intentamos es rascar un poco la superficie del misterio pensando que sabemos algo, publicando libros, haciendo programas de radio, escribiendo artículos, pero en definitiva muchas veces estamos dando palos de ciego, ¿no? Estamos intentando entendernos un poco más a nosotros mismos a través del propio misterio de la vida, ¿no? Y el gran misterio también del ser humano está aquí y está aquí en el corazón. Pero bueno, eso ya son terrenos más místicos, más espirituales, pero que también forma parte de la búsqueda. En el fondo todos somos buscadores, todos queremos saber algo más de nosotros y del mundo que nos rodea, y bueno, pues hacemos todo tipo de pinitos, de aventuras y a veces desventuras para intentar conseguirlo. Así que este es mi testimonio. Espero que haya servido para algo. Es verdad que estoy revelando datos que nunca había contado sobre esta primera etapa de mis investigaciones de campo, mis viajes que hacía, como no, con el poco dinero que tenía en su momento, pues ahí que me iba con mis amigos en busca de alguna reliquia o de algún capitel que tuviera alguna inscripción extraña, por supuesto en las cercanías de Valladolid o de Zamora o de León, en fin, dentro de un ámbito geográfico pues muy limitado, pero ya digo que eso me sirvió un poco para darme cuenta de que estamos en un mundo apasionante y que dentro de ese mundo apasionante, España en concreto es un país rico en leyendas, en tradiciones, en misterios. Es una España mágica, es una España insólita, es una España extraña, como así titulamos el libro que publiqué con Javier Sierra, y que todavía nos queda muchísimo por indagar.
pero yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Que programas como el vuestro, programas como el que hago yo, como el que hacen tantos y tantos compañeros, pues nos sirven para aclarar un poquito más esto, ¿no? Para darnos cuenta en el aquí y en el ahora, en el mundo en el que estamos y todo lo que nos queda aún por descubrir, porque lo mejor está por llegar, no lo olvidéis, queridos amigos. Bueno, pues nada, no me enrollo más. Yo creo que con esto y muchísimos más recortes que tendría ahí para enseñaros, pero no es el momento, pues os podéis hacer una idea de la cantidad de temas que siempre me han gustado, de los que he tocado. Al final ya sabéis que uno es aprendiz de todo y maestro de nada, pero es un camino siempre de ida, nunca de vuelta. Yo creo que eso es lo divertido. Lo importante no es la meta, lo importante es el camino, lo que vamos aprendiendo a lo largo de ese camino que llamamos vida, de la gente que nos vamos encontrando y de lo que vamos compartiendo. Yo creo que esa es la enseñanza con la que yo me quedo y por eso siempre, siempre, con independencia de la edad que tengamos, siempre nos sentiremos jóvenes, porque hay tanto por descubrir, hay tanto por averiguar, que cuando llegue el momento siempre moriremos jóvenes. Eso lo decía Robert Louis Stevenson y tenía muchísima razón. Bueno, pues nada, que seguir adelante, seguimos en el camino y como diría un franciscano, paz y bien.